Hola, buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los resultados de la práctica de laboratorio número 6 de humedad y actividad de agua. En la materia de fisiología post cosecha. Bueno, para comenzar, cuando nosotros pensamos en un tomate, una espinaca o un grano de maíz, la primera pregunta técnica que deberíamos hacernos no es cuánto pesan, sino cuánta agua contienen y sobre todo qué hace esa agua dentro del alimento. Y aquí está una distinción fundamental que es la base central de esta práctica. El contenido de humedad y la actividad de agua no son lo mismo. Aunque estén íntimamente relacionados, pues por su nombre, valga la redundancia, que incluye el agua. El contenido de humedad nos dice cuánta agua hay en términos cuantitativos y eso importa porque en frutas y vegetales frescos el agua puede representar hasta el 95% de su peso. Esa agua determina la textura que percibimos al morder, la tasa de respiración que mantiene vivo el tejido vegetal después de su cosecha y la velocidad a la que microorganismos pueden colonizar este producto. Pero esta cifra por sí sola pues no es algo como que debemos alarmarnos. Necesitamos saber, aquí es donde entra la actividad del agua. La actividad de agua, o en sus siglas AW, no mide cuánta agua hay, sino cuánta de esa agua libre está libre. O sea, de cuánta de esa agua está libre y disponible para participar en reacciones bioquímicas o para que los microorganismos la utilicen como medio de crecimiento. Eh, Esa es la principal diferencia entre el agua que está circulando en el sistema y el agua que está atrapada, ligada a macromoléculas o azúcares y a veces sales. Em, Matemáticamente, la actividad de el agua es la razón entre la presión parcial del vapor de agua del alimento y la presión del vapor de agua. Eh, por, em, ah, Bueno, otra cosa de la que debemos hablar que es muy importante es la escala de Fontana. ¿Cómo podemos ver? El investigador Fontana estableció en 2007 los umbrales de la actividad del agua por debajo de los cuales los principales grupos de microorganismos deteriorativos ya no pueden prosperar. Por encima de 0,95 de actividad de agua, las bacterias como Pseudomonas y Escherichia coli proliferan con facilidad. Entre, 9 puntos, entre 0,91 y 0,95 encontramos a la Salmonella y al Staphylococcus aureus, patógenos de alta relevancia en inocuidad alimentaria. Eh, eh, a medida de que la actividad del agua desciende, los organismos capaces de sobrevivir se van volviendo más especializados, como hongos, levaduras, y por debajo de 0,6 prácticamente ningún microorganismo de- deteriorativo puede desarrollarse. Esta escala es una herramienta conceptual muy poderosa, ya que nosotros como ingenieros agroindustriales podemos diseñar procesos de conservación. Pues no se trata de eliminar el agua de los productos, porque pues obviamente no se puede, sino pues de reducir la disponibilidad de agua hasta que el riesgo biológico sea controlable. Bueno, los objetivos de nuestra práctica fueron tres pilares fundamentales. Estos fueron, como primero fue estudiar y comparar pues, los métodos de determinación de humedad disponibles en el laboratorio, medir instrumentalmente la actividad de agua de cinco productos diferentes y pues representativos, granos y algunos verduras y frutas. Eh,
y vincular esos valores con la escala de Fontana para hacer predicciones cualitativas sobre su estabilidad microbiológica. Para entender cómo ejecutamos estos tres objetivos en el laboratorio, pues vamos a mirar, como podemos ver, en distintas fórmulas que se aplican para la determinación de humedad en base húmeda, en base seca y en métodos directos e indirectos, como podemos ver en la diapositiva. Y en este caso le vamos a hablar sobre la metodología de diagrama de flujo de procedimiento. Como primera instancia tenemos que preparar la preparación y muestreo de los productos. En el segundo vamos al pesaje inicial de las cajas y muestras del producto. Como tercero tenemos que poner el producto en secado en la estufa durante 24 horas a 65 grados Celsius y a 105. Como cuarto, luego de las 24 horas vamos y hacemos el respectivo pesaje de cada uno de ellos. Como quinto tenemos una medición exacta de actividad del agua y en sexto sería el pesaje final para aplicaciones de cálculos. Como principal método vamos a utilizar el método de la estufa gravímetro directo. Esto consiste principalmente en el método gravímetro, es el simple y el más directo a pesar de la deshidratación, y volver a pesar la diferencia del peso inicial después del secado equivale al agua que evaporó. En la siguiente práctica pesamos los 10 gramos de cada fruta y vegetal, y los granos son 30 gramos de cada gramo. En la caja Petri previamente taradas, las condiciones de secado en este caso son diferentes, puesto que según el tipo de producto se deja 65 y por 24 horas para frutas y vegetales, para evitar degradación de componentes sensibles al calor, y 105 grados por 24 horas para granos que son estructuralmente más robustos. Esto a su vez, una vez finalizado el ciclo, las muestras pasarán al secador con silicia gel para enfriarse sin reabsorber humedad del ambiente, y se tomó la masa inicial y la masa final. Para la trembolanza infrarroja, pues tenemos que el método fue trembobalanza infrarroja, la cual combina solo un equipo de balanza y una fuente de calor, depositando una lámina delgada de cada vegetal aproximadamente 5 gramos, y el equipo ejecutó un ciclo automático calentamiento inicial a 200 grados Celsius por 7 minutos, luego una etapa de 150 grados Celsius y estabilizándolo a 105 grados Celsius. Al terminar, la pantalla reporta directamente que el porcentaje de humedad en la base húmeda. Para este caso, este proceso tomó alrededor de 30 minutos por muestra. Tenemos que la ventaja es clara, trazabilidad y rapidez sin necesidad de manipulación extrema entre secado y el pesaje. Tenemos el medidor de AW Novacina Lapsicua. En este caso se tiene en cuenta la actividad de agua, la cual utilizamos el equipo que opera mediante un sensor capacitado de humedad relativa en equilibrio. Esto es colocando una porción representativa de cada producto en su celda de medición. Esperamos la estabilización, la cual indica por medio de una señal sonora el equipo, y registramos el valor de actividad del agua directamente en la pantalla, como veremos en los resultados siguientes. Veremos en el resultado de la siguiente diapositiva, el cual este método nos entregó datos coherentes para los 5 productos. En los resultados de la termobalanza y el AW tenemos en cuenta la tabla 1, en la cual observamos que la termobalanza entregó valores de humedad que se ubican dentro de los rangos reportados en la literatura científica para cada producto. En este caso, el pepino, con su estructura mayoritariamente acuosa, se confirma que uno de los vegetales más perecederos
La espinaca y la manzana, aunque con ligeras variaciones respecto a los valores de referencia atribuibles a la variedad de estados de madurez, también resultando coherentes. Podemos notar que en la tabla 2 los datos de Novacina nos permiten hacer algo más poderoso que percibir el comportamiento microbiológico, puesto que el pepino como principal se proporciona en una zona fontánea donde la salmonella y el Staphylococcus aureus tienen condiciones ideales para multiplicarse. El frijol y el maíz, en cambio, se sitúan por debajo del umbral crítico de 0.70, lo que hace que microbiológicamente sea estable a temperaturas ambiente. Para eso, el peso al que registramos al sacar del horno le restamos el peso de la caja vacía que teníamos de antes. Esa diferencia de masas es la masa seca del maíz, el cual es 26.30 gramos. En este caso, ahora bien, teniendo en cuenta eso, el maíz al comienzo pesaba 30 gramos, la diferencia entre 30 y 26.30 son exactamente 3.70 gramos de agua que se evaporaron. Si esa pérdida la expresamos en porcentajes de peso inicial, obtenemos que la humedad en base húmeda es el 12.33%, que está perfectamente dentro del rango esperado para el maíz seco en almacenado, puesto que en la humedad en base seca tenemos que el cambio usa la materia seca como denominador. Ese 14.07% es una referencia más estable para la ingeniería de procesos porque no cambia. Al revisar la tabla comparativa se notan ciertos resultados erróneos como, o sea, en el pepino, manzano o espinaca, que están marcados como inválidos. Esto gracias a una confusión entre las cajas Petri, que gracias a una mala rotulación o una mala visión de esto, termina siendo confundidas y se hace un pesaje incorrecto. Como ingenieros agroindustriales debemos ser capaces de reconocer estos, pues no se trata de ocultar el error ni de forzar un cálculo que no cuadra, se trata de documentarlo, analizarlo y aprender de él. Bueno, ¿qué datos son válidos o hay datos válidos? Si hay datos válidos con respaldo metodológico, los primeros datos son los datos tomados por el método infrarrojo, que para los 3 vegetales son coherentes con la literatura científica. Y pues esto gracias a que no depende de la manipulación de horno ni de balanza, entonces permite el riesgo de confusiones, no permite el riesgo de confusiones. Otra cosa es que los resultados gravimétricos del maíz y el frijol son sólidos, fueron tomados duplicados y los valores de cada cereal consisten entre sí. Esto confirma que el método de la estufa es perfectamente válido cuando se ejecutan con el protocolo correcto y con un rotulado bueno pues de las muestras. Y tercero es que los datos de actividad de agua tomados por Novacina son completamente confiables para los 5 productos. Este equipo opera de forma cerrada y autónoma. No hubo ninguna manipulación externa que pudiera comprometer su lectura. Bueno, acá en la discusión pues tenemos con el pepino que tiene una actividad de agua un poco alta, lo cual requiere refrigeración inmediata o consumo inmediato. Como en la espinaca y la manzana, aunque en un rango ligeramente inferior, siguen siendo totalmente perecederas. Su almacenamiento sin control de temperatura es inviable desde el punto de vista de la inocuidad. En contraste como con el frijol y el maíz, su actividad de agua está por debajo del umbral. Son microbiológicamente estables a temperatura ambiente, siempre que se mantengan las condiciones de almacenamiento adecuadas para estos productos. Con una humedad relativa del ambiente, el uso de empaques como sacos de yute, que eviten la condensación sin generar MPs como anaeróbicos. Este contraste de metales y granos ilustrado perfectamente ilustrado por la actividad de agua. Es el parámetro que que nos genera el diseño para la post cosecha, nos permite tomar decisiones como empaque, la vida útil y la base para la producción del producto.
Bueno, para cerrar nuestras conclusiones son cuatro, todas estas sustentan en los datos válidos. Primero, la termobalanza de infrarrojo demostró ser el método más robusto para vegetales frescos, precisamente porque minimiza el riesgo del error humano en la manipulación de muestras. En otra conclusión es que el método gravimétrico de estufa es perfectamente adecuado para granos, como quedó demostrado con el maíz y con el frijol, pero exige un protocolo estricto de rotulación, que esta práctica no se cumplió con claridad para los vegetales. La tercera conclusión es que la medición de la actividad de agua con el Novacina nos permitió clasificar inequívocamente los 5 productos según su riesgo microbiológico, confirmando la utilidad práctica de la escala Fontana como herramienta del diseño industrial agroalimentario. Y cuarta, es que que de todos modos, por las equivocaciones y de todo, un informe no se debilita gracias a la honestidad, y lo importante es explicar su origen de errores y determinar los datos confiables.